Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este espacio organizado por el Comité de Ultrasonidos y Accesos Vasculares de la Asociación. El día de hoy discutiremos temas que son relevantes para la actualidad del cuidado intensivo en torno a son preguntas que siempre nos hacemos cuando reanimamos pacientes y es cómo podemos hacer la construcción por medio de ultrasonido del estado de congestión del paciente. El día de hoy abriremos la sesión con el doctor Juan Daniel Caicedo, quien es internista, intensivista y magíster en fisiología y actualmente se desempeña como intensivista en la Fundación Valle de Lili. El doctor Caicedo nos hablará sobre la presión crítica de cierre vascular. Doctor Caicedo, le damos la bienvenida. Sin antes recordarle a todos que la idea es al final tener un espacio de discusión. Quisiéramos que las preguntas que tengan se animen a hacerlas al final y tratemos de tener entonces los micrófonos apagados. Doctor Caicedo, bienvenido y nos alegra poder contar con usted el día de hoy. Vale, muy bien. Entonces, vamos a empezar con este tema. Es un tema interesante. Les agradezco por haberme invitado. Es un tema fisiológico. Quizás no voy a hablar mucho de ecografía, pero creo que todo esto es muy válido para después hablar de el entendimiento de lo que es la congestión venosa. Estos son los objetivos que he planteado para mi charla. Vamos a empezar con la introducción del concepto de lo que es la presión crítica de cierre. Esto va a dar lugar a la comprensión de lo que es la cascada vascular. Posteriormente vamos a ver cuáles son los aspectos fisiológicos que regulan la cascada vascular y finalmente vamos a ver cuál es la aplicación clínica de las presiones críticas de cierre y la cascada vascular. Entonces quiero que observen esta imagen en la cual vamos a representar en un plano cartesiano el flujo en las Y y la presión en las X. Y aquí cuando trace esta gráfica ustedes van a saber inmediatamente que estoy hablando de la autorregulación. La autorregulación aquí está representada en lo que se conoce como condiciones estáticas. Las condiciones estáticas implican que yo desafío al sistema con un estrés y le doy tiempo para que él se adapte. Ustedes pueden ver aquí cómo se mantiene una presión estable, perdón, se mantiene un flujo estable conforme las presiones cambian. Observamos que si nos vamos desde aquí hacia la izquierda, hemos perdido presión, pero el flujo se mantiene constante gracias a que existe una vasodilatación compensatoria. Lo contrario ocurre cuando incrementamos las presiones, hay una vasoconstricción compensatoria, lo cual mantiene el flujo estable alrededor de estos puntos que limitan la autorregulación. Como ustedes pueden observar, esto tiene unos límites. De aquí por acá, observan ustedes cómo incrementos más grandes de la presión arterial no se acompañan de una subsecuente vasoconstricción y por lo tanto en este punto el flujo empieza a ser dependiente de los cambios en la presión y lo mismo ocurre hacia el otro lado. Ya no sigo obteniendo vasodilatación conforme paso este umbral de los famosos 65 milímetros de mercurio, ya al ya no haber más vasodilatación, nuevamente observamos que el flujo se vuelve dependiente de la presión. Estas son las conocidas condiciones estáticas. Pero muy bien, quiero que nos centremos en que estas curvas de autorregulación se construyen a partir de unos vasos que, como ustedes bien vieron, van alterando su tamaño. Pues resulta que cada uno de estos vasos tiene unas condiciones dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo rápidamente desciendo la presión sobre alguno de estos vasos, yo voy a observar cómo su flujo se altera de manera proporcional. Esto da lugar a lo que se conoce como las condiciones dinámicas y a diferencia de las condiciones estáticas, aquí no le estoy dando tiempo al vaso de que altere su tamaño. Simplemente estoy descendiendo rápidamente los flujos y observo cuál es la relación flujo-presión resultante. Ustedes se dan cuenta cómo los vasos que están más vasodilatados tienen una relación flujo-presión representada por una pendiente que aquí está más inclinada en comparación a aquellos vasos que están más vasoconstreñidos que tienen una función flujo-presión menos inclinada. De tal forma que siempre que observamos una mayor vasodilatación, lo que estamos observando, como bien sabemos, es que caen las resistencias y la pendiente que está representada por esta función que ustedes ven aquí, pues nos quiere decir que mientras más empinada sea esta gráfica, menos resistencia va a tener. Por lo tanto, podríamos también decir
que mientras más empinada sea esta relación flujo-presión para cada vaso, tendremos mayor conductancia en cada vaso en particular. Es lógico, los vasos de aquí de la derecha tienen menos conductancia que los vasos de aquí de la izquierda. Muy bien, ahora ustedes saben que cada uno de estos vasos, con cada una de sus autorregulaciones dinámicas, da lugar a lo que es la curva de autorregulación en condiciones estáticas. Pues bien, centrémonos en un solo vaso, cojamos este ejemplo de aquí y observemos dónde está la presión arterial media. La presión arterial media está puesta aquí en este punto, que es donde intercepta la curva de autorregulación. ¿Y qué pasa si nosotros desplazamos el flujo hasta el punto cero? Lo que vamos a observar cuando se presente esto es que vamos a obtener un lugar en el cual tenemos una presión en la cual no hay flujo a partir de este punto. Esto es lo que se va a conocer como la famosa presión crítica de cierre. Presión en condiciones de flujo igual a cero. Muy bien, pero vale la pena preguntarnos qué es lo que genera esta presión crítica de cierre, cuáles son sus determinantes fisiológicos. Y vamos a hablar de uno que es el más sencillo de todos, que es el efecto de la capacitancia. Como todos ustedes recuerdan, a nivel proximal, la aorta recibe el volumen sistólico y ella se dilata tan pronto recibe el volumen sistólico inyectado. Eso funciona como un capacitor, de tal forma que después de que pasa la sístole del ventrículo, ella va a entregar un volumen sistólico hacia la circulación y eso va a cargar, por decirlo de alguna forma, a los vasos y va a alterar sus propiedades elásticas. De tal forma que es posible que si yo hago un ejemplo y dejo que el corazón dé un latido y a partir de ese momento detengo el flujo, yo voy a observar cómo el capacitor proximal, que es la aorta, progresivamente se va a descargar y conforme se vaya a ir descargando, los vasos sanguíneos cada vez se van a dilatar más y por lo tanto vamos a observar cómo la presión crítica de cierre se va desplazando hacia la izquierda conforme la aorta se descarga, conforme ella pues ya pierde esa sístole que ejerce y por lo tanto deja de presurizar los vasos que están corriente abajo. Ese es uno de los determinantes de la presión crítica de cierre, por lo tanto ella no solo está mediado por digamos, las alteraciones de las arteriolas y de las circulaciones más pequeñas, sino también por la circulación proximal, ¿vale? Pero también este es el efecto más interesante, quizás el más complejo de todos, el efecto del tono. Si nosotros observamos aquí este vaso sanguíneo, y como ya hemos visto, estos vasos pueden estar más vasodilatados, como ustedes bien saben. Pero aquí nos falta dibujar lo que representa el tono, y el tono estaría representado por precisamente pues, en lo que sería el músculo liso que recubre a estos vasos sanguíneos. Y ustedes se dan cuenta como cada uno de estos vasos sanguíneos pues tiene presiones de críticas de cierre diferentes. Si yo les pregunto cuál vaso de estos tiene mayor tensión activa, pues ustedes supondrán que aquel que está más vasodilatado tiene menos tensión que aquel que está menos vasodilatado, que este de aquí de la derecha. Por lo tanto, si yo fuese a mantener abierto este vaso, que tiene una mayor tensión activa, necesito una mayor presión transmural, lo cual quiere decir que para mantener abierto este vaso necesito una mayor presión crítica de cierre. ¿No es así? Porque es la presión a partir de la cual voy a tener el inicio del flujo. Y abrir este vaso va a ser, por tanto, más difícil que abrir este, que no tiene tanto tono y que, por lo tanto, para mantenerlo abierto, no necesito tantas presiones transmurales y por eso observamos que las presiones críticas de cierre son más bajas en aquellos vasos que están más vasodilatados. Tiene todo el sentido del mundo, puesto que cuando estoy en hipotensión, al tener vasodilatación y al disminuir mi presión crítica de cierre, es más fácil mantener permeable la microcirculación. De tal forma que lo que observamos es esto. Primero van a colapsar los vasos que tienen mayor tono y por último van a colapsar los vasos que tienen menor tono, puesto que estos vasos, como bien les he dicho, necesitan menos presión transmural para mantenerse abiertos. Muy bien. Y a esto que acabamos de mencionar en este pequeño momento se le conoce como el efecto resistor de Starling, que no es más que hablar de unos vasos que pueden ser colapsables
y que están dentro de nuestra circulación y que llevan su nombre por cómo se experimentó con ellos al inicio del siglo XX. Muy bien, ahora vamos a hablar entonces del flujo en los vasos colapsables, ya conociendo que nuestra circulación a nivel principalmente arteriolar tiene puntos en los cuales puede ser colapsada y también puntos a nivel venoso también pueden tener y sufrir colapsos, dando lugar a lo que se conoce como el fenómeno del resistor de Starling. Pero vamos a ver otras consecuencias de que exista en nuestra circulación un flujo a partir de vasos colapsables. Y aquí vamos a observar cómo va a cambiar la presión conforme nos vamos desde la aorta hacia la cava y construimos pues todo el circuito sistémico. Y aquí les he representado pues cómo discurre la presión conforme avanzamos por nuestro circuito sistémico. Y el elemento que hemos mencionado, el primero, pues es la presión arterial media. Aquí estaría representada, que es la presión que tenemos tanto en aorta como en las segundas y terceras derivaciones de esta. Y posteriormente tenemos pues nuestra presión crítica de cierre, que como bien les he dicho, muy probablemente se encuentra aquí a nivel arteriolar, puesto que las arteriolas son el principal vaso que puede ser colapsable. Y corriente abajo, ¿qué queda? Corriente abajo quedan los capilares. Pues bueno, esto nos permite entender que el flujo a través del lado arterial va a estar representado por esta fórmula, que es el gradiente de presión que está dado por la diferencia entre la presión arterial media y la presión crítica de cierre, dividido esto entre la resistencia o multiplicado aquí por el inverso de la resistencia. De tal forma que ustedes se pueden ir dando cuenta como si yo quiero conocer el flujo que finalmente se ha entregado hacia los capilares, pues yo no necesito conocer la presión venosa central, sino necesito conocer la presión crítica de cierre, porque esta es finalmente la que va a determinar la presión de perfusión tisular. Y esto da lugar a un fenómeno muy interesante, porque como ustedes se dan cuenta, a partir de aquí, de la presión crítica de cierre, que es el punto de colapso, caemos al lugar donde se encuentran nuestros capilares. Y eso va a dar lugar a lo que se conoce como el famoso fenómeno de cascada. ¿Y qué representa un fenómeno de cascada? Pues bien, cuando yo tengo un vaso que es colapsable y lo tengo dentro de mi circulación, a partir de ese punto de la presión crítica de cierre, caemos a lo que va a ser la presión de los capilares. Y el flujo que va a discurrir desde este punto hacia los capilares va a ser independiente del gradiente de presión que exista entre la presión crítica de cierre y los capilares. Me explico. Eso es como hablar del flujo que discurre por una cascada. Por esta cascada va a discurrir la misma cantidad de agua independientemente que esta cascada mida 10 metros o mida 1 kilómetro. La cantidad de flujo que va a discurrir por su borde va a depender de lo que viene corriente arriba. ¿Y qué es lo que viene corriente arriba? Pues la presión de perfusión tisular, es decir, la resta de la PAM menos la presión crítica de cierre. Por lo tanto, si mi cascada se hace más pequeña y mi presión capilar por alguna razón se incrementa, pues mi cascada es de menor tamaño, pero aún así va a tener el mismo flujo, porque como ya hemos visto, el fenómeno de cascada implica que el flujo a partir de la cascada se vuelve independiente de lo que ocurre corriente abajo. Muy bien. Y aquí hablo de independiente del gradiente de presión, haciendo referencia al gradiente de presión entre la presión crítica de cierre y los capilares. Ojo, el fenómeno de cascada va a ocurrir siempre y cuando que mi presión crítica de cierre sea mayor que la presión capilar. Muy bien, todo esto suena muy interesante, pero vamos a hablar acerca de cómo hemos ido entendiendo fisiológicamente este concepto. Y es que resulta que al inicio, aquí tenemos en los 1990, se discutía mucho acerca de si existía un efecto de capacitancia o un efecto de resistor de Starling como explicación a las presiones críticas de cierre. Y tal vez la persona que más ha contribuido al entendimiento de esto es el doctor Sheldon Magner, un eterno en lo que ha sido el entendimiento de la fisiología en el cuidado intensivo. Él en los años 90, con su estudiante de doctorado, desarrollaron este modelo de perfusión de una extremidad aislada de canino, en la cual se los puedo resumir de una manera muy sencilla, y es que conectaron la extremidad del animalito a una bomba perfusora
y por otro lado, el lado venoso lo conectaban a un tubo colapsable y este tubo colapsable lo subían y lo bajaban y eran entonces capaces de generar cambios en las presiones venosas y simular congestión y a su vez eran capaces de detener y avanzar el flujo de la extremidad a la disposición que ellos tuviesen. ¿Vale? Este fue el modelo que se empleó para construir unas gráficas muy interesantes, porque aquí miren ustedes que ya como el flujo puede ser controlado por una bomba perfusora, entonces pues yo ya puedo generar condiciones de cero flujo. ¿Y qué ocurre en las condiciones de cero flujo? Pues que tenemos nuestra presión crítica de cierre y vamos a tener y a observar nuestro efecto del resistor de Starling. Miren ustedes aquí, les he representado esta gráfica de la presión crítica de cierre y cómo ella va cambiando desde el tiempo en que se detiene el flujo en la extremidad. Ellos entonces medían las presiones dentro de la extremidad y miraban qué pasaba cuando detenían hacia un stop a la bomba perfusora. Y miren ustedes que la presión crítica de cierre al inicio es como de 50, pero después rodea los 30. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cae esta presión crítica de cierre producto de lo que habíamos mencionado inicialmente, el famoso efecto del capacitor proximal que se descarga, ya al cabo de un tiempo nos deja ver cuál es la verdadera presión crítica de cierre. Al inicio está impactado por lo que es el volumen sistólico que eyecta la diástole de la aorta, por decirlo de alguna forma, y posteriormente, una vez se descarga ese capacitor proximal, porque ya estamos en condiciones de cero flujo, llegamos a lo que es la presión crítica de cierre, digamos de así, verdadera. Muy bien. Entonces, claramente ahí se demuestra un efecto de compliance o de capacitor. Efectos eléctricos y físicos son muy similares. Y esta quizás es la gráfica más interesante que les voy a mostrar hoy. Y es muy, muy, muy bonita. Miren ustedes cómo en el eje de las Y, MACD representa lo que es la presión venosa y en el eje de las Y representa el flujo arterial. Entonces aquí tenemos en las X la presión venosa y vamos a modificar la presión venosa. Como bien les dije, ellos pueden modificar la presión venosa subiendo unos tubos colapsables, haciendo así que el drenaje venoso de la extremidad fuera más difícil si esos tubos colapsables lo suben a mucha altura y hacían más fácil el drenaje venoso cuando bajaban esos tubos colapsables. Entonces miren ustedes que aquí lo que hacen son unas maniobras en las cuales incrementan la presión venosa. Y miren ustedes lo interesante y es qué pasa con el flujo arterial, porque en ese momento el perfusor está andando. Bueno, entonces miren ustedes cómo cada una de estas curvas representa una extremidad aislada y miren ustedes que hay unos periodos muy interesantes en los cuales, pese a que se incrementa la presión venosa, el flujo arterial permanece indemne. Y es a partir de un punto, ustedes lo pueden observar ese punto casi en todas las gráficas, como a partir de ese punto sí cae el flujo arterial. Entonces, en promedio, Magder describe que un incremento de 10 milímetros de mercurio en las presiones venosas, menos de 10 milímetros de mercurio no genera ningún cambio, pero ya más de 10 milímetros de mercurio ya empieza a generar compromiso del flujo arterial, lo cual quiere decir, si me han seguido hasta este punto, es que probablemente la altura de ese waterfall o de ese fenómeno de cascada es de 10 milímetros de mercurio. Si ya se elevan las presiones venosas por encima de 10 milímetros de mercurio, pues ya perdemos la cascada, ya no existe cascada y ya entonces perdimos el efecto del resistor de Starling, producto de que ya las presiones venosas hacen que el tubo colapsable de Starling permanezca distendido. Y entonces ahí ya se va el efecto y ya conforme más se eleve la presión venosa, más se va a deteriorar el flujo arterial. Y esto es muy importante, como les dije, para entender fisiológicamente lo que es la congestión, que es básicamente esto que les acabo de representar acá. Observen cómo toda la cascada se elimina por el incremento de las presiones venosas. Pueden ustedes observar aquí cómo la cascada ya no está, entonces ya no tenemos cascada y eso ocurre precisamente porque la presión crítica de cierre ahora es menor que la presión del capilar. Entonces ahora la pregunta es ¿cuál va a ser ahora sí la presión que va a comandar la perfusión? Pues
La presión que queda corriente abajo, ahora sí, es nuestra presión venosa central. Entonces, esto tiene que ser una enseñanza para lo que es el entendimiento de la congestión. En la congestión ya el flujo empieza a ser dependiente de las presiones venosas. En escenarios en los cuales no hay congestión, el escenario no necesariamente es así como ya les he mostrado. Muy bien, y de manera también muy interesante en esta siguiente gráfica, a las extremidades aisladas le suministra fentolamina, le suministra un vasodilatador, con el objetivo de que cuando vayan a observarse la vasodilatación de estas extremidades, vamos a observar cómo perdemos por completo nuestro fenómeno de cascada. El fenómeno de cascada se elimina cuando hay vasodilatación. Esto también es muy interesante porque lo que quiere decir es que ahí el efecto de cascada se pierde porque se pierde la diferencia entre la presión crítica de cierre y la presión del capilar. Más o menos lo que observaríamos es esto. Recuerden nuestros vasos aquí con vasoconstricción y nuestros vasos aquí con vasodilatación. Al dar un vasodilatador, nos desplazamos desde aquí hasta acá y eso genera que nuestra presión crítica de cierre sea más baja y entonces ahora es más cercana a la presión del capilar. Por lo tanto, ya no tenemos cascada y conforme se incrementa la presión venosa, necesariamente se altera el flujo arterial. ¿Qué es lo que observaríamos en nuestro diagrama? En nuestro diagrama lo que observamos es finalmente esto, como la presión crítica de cierre cae y al caer la presión crítica de cierre, entonces ya perdemos la diferencia que existe con la presión capilar. La presión crítica de cierre ahora es menor que la capilar, no existe cascada y ahora nuevamente nos preguntamos, ¿de qué va a depender la presión de perfusión? La presión de perfusión va a depender de la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central. Entonces ahí viene otro mensaje, muchachos, y es que finalmente cuando estamos en condiciones de vasodilatación, lo que observamos es que se empieza a volver dependiente de las presiones venosas la perfusión de la microcirculación. Entonces tenemos que las presiones venosas empiezan a impactar a la perfusión orgánica, llámese a la perfusión de la microcirculación, en congestión y en vasodilatación, ¿vale? Bueno, entonces este es el resumen. Una cascada que mide 10 milímetros de mercurio y eso es lo que explica por qué podíamos elevar las presiones venosas sin que se alterara el flujo arterial y también observamos cómo esa misma cascada depende del estado del tono arterial. Si estamos vasodilatados, perdemos la cascada y al perder la cascada, pues entonces ya observamos que la perfusión tisular se empieza a volver dependiente de la presión venosa, algo que es patológico. Por lo tanto, para rematar estas presiones críticas de cierre, entonces nos preguntábamos si tiene un efecto de capacitancia o un efecto de resistor de Starling y la respuesta pues es sencilla. Efecto de capacitancia sí, lo vimos, se elimina a los 5 o 10 segundos de la detención del flujo y es producto de que el capacitor, como bien ustedes vieron en la imagen, la aorta poco a poco se va descargando y el efecto resistor de Starling, que es finalmente es la evidencia de que existe un tubo colapsable dentro de nuestra circulación, también está presente. Nuestra circulación tiene varios puntos en los cuales hay resistores de Starling, por lo tanto, Magder demuestra que las presiones críticas de cierre tienen un efecto de la capacitancia y también un efecto que está dado por la presencia de un resistor de Starling. Entonces, esto lo sabemos desde 1990, gracias a varias investigaciones, pero yo pienso que quizás la más importante es esta de Sheldon Magder. Finalmente, entonces, la cascada hace que el flujo sea independiente de las condiciones del circuito corriente abajo y quiero que siempre tengan en cuenta que es producto de la presencia de vasos colapsables. Muy bien, entonces nuestra microcirculación está aquí abajo y ese es el ejemplo tradicional. Es decir, que la cascada que tenemos nosotros en nuestra circulación es la que irriga a la microcirculación. Y claro, lo hemos visto, el flujo de la microcirculación en condiciones normales, que la presión crítica de cierre está por encima de la presión capilar, es independiente de la presión corriente abajo, es decir, de la presión venosa, y el flujo de la microcirculación también es independiente de la resistencia corriente abajo. ¿Listo? Entonces ahí queda demostrado que este es un ejemplo de una cascada.
la perfusión de la microcirculación. Pero hay otros ejemplos, quizás también igual de interesantes, de cascadas dentro de nuestra circulación. Uno muy interesante es el que ocurre cuando hacemos presiones intratorácicas muy negativas con la inspiración en un paciente que esté respirando espontáneamente. Y tradicionalmente siempre hemos visto que nuestra curva de retorno venoso tiene un punto en el cual ella ya no se incrementa más, a pesar de que la presión en la aurícula derecha se vuelva negativa con la inspiración, yo no tengo ganancias en el retorno venoso, pues eso es finalmente un fenómeno de cascada. Como recordarán, cuando respiramos, nuestra presión intratorácica se vuelve negativa y lo que observamos es precisamente esto, como la curva de gasto cardíaco se sigue interceptando en un punto en el cual ya la curva de retorno venoso no asciende. ¿Y por qué no asciende? Pese a que las presiones intratorácicas se vuelven negativas. Como todos ustedes lo saben, esto ocurre porque hay un colapso de la vena cava y ese colapso de la vena cava impide que pese a que la presión de la aurícula derecha disminuya, el flujo incremente. De tal forma que esto también es un fenómeno de cascada, porque estoy diciendo que el flujo a partir de la vena cava es independiente de la presión en la aurícula derecha, lo cual está reflejando la presencia de una cascada vascular, porque el flujo que va a discurrir por la vena cava inferior va a ser independiente de la presión que yo tenga a nivel de mi aurícula derecha. Entonces, ahí tenemos una cascada en las interacciones corazón-pulmón. Y tenemos otra interacción bien interesante que da lugar a un fenómeno de cascada, que es la que explica las llamadas zonas de West. Y aquí tenemos una zona de West. Una zona de West 2, como ustedes ven, en la zona 2 de West lo que tenemos es una presión alveolar una presión arterial que está por encima de la presión alveolar, pero una presión venosa que está por debajo de lo que es la presión alveolar. Y lo que tenemos aquí es básicamente también un fenómeno de cascada, porque finalmente el flujo que va a pasar por este capilar pulmonar no va a depender de las presiones corriente abajo, llámese en este caso la presión venular, digamos, de este alveolo, y al tener entonces una presión más baja, pues entonces si esta presión sigue estando por debajo de la presión alveolar, de lo que va a depender el flujo a partir de este capilar no va a ser de la presión venosa en este extremo, sino de la presión que está en el alveolo. Por lo tanto, esto es otra demostración de cómo las zonas de West lo que representan es finalmente el flujo de la circulación pulmonar a partir de unos vasos colapsables. De hecho, de manera curiosa, la primera persona de las que primero describe el fenómeno de cascada fue de las primeras personas en hablar de cómo los vasos pulmonares eran colapsables. ¿Vale? Y esta persona fue Permuth en 1962, quien incluso hace unos diagramas muy similares de lo que son las zonas 2 de West, pero pues finalmente él no acuña el término y el que acuña el término es el Dr. West, y lo que está diciendo básicamente es como la perfusión a nivel alveolar depende finalmente de esta presión alveolar extravascular que va a colapsar los vasos, haciendo que en algunas circunstancias el flujo a partir de estos capilares no dependa de la presión venosa, la presión corriente abajo, sino de la presión extramural dada por la presión alveolar. Entonces, como se dan cuenta, este tema de las cascadas está presente en gran parte de la fisiología cardiovascular. Y ya para hablar del control de la presión crítica de cierre, pues observen ustedes cómo está representado este vaso sanguíneo. Tiene una tensión superficial aquí y tiene una capa de músculo liso. La capa de músculo liso genera una tensión activa. Aquí hay una tensión elástica propia del vaso. Y recuerden ustedes que todo vaso sanguíneo está sujeto a unas presiones extravasculares que, dependiendo la presión que tenga ese tejido o ese compartimento, pueden tender a colapsar un vaso. ¿Vale? ¿Y cuál es la presión que se opone a todos estos eventos colapsantes del vaso? Pues va a ser finalmente esta presión, que es la presión transmural. La presión transmural se opone a la tensión activa del músculo, a la tensión elástica de las paredes vasculares y también a las presiones extravasculares que rodean a ese vaso sanguíneo. De todos estos elementos, quizás el más importante en condiciones fisiológicas, no patológicas, viene siendo precisamente la tensión
activa, ¿vale? Es el más importante, el tono del músculo liso es quizás en condiciones fisiológicas el que más tendemos a vencer por nuestra presión transmural. Normalmente las presiones extravasculares, a menos que haya congestión venosa, no tienden a colapsar los vasos y la tensión superficial la tensión de las paredes de los vasos no es tan alta, ¿vale? Y esta tensión activa, pues finalmente, pues, como va a ser el principal determinante de la presión crítica de cierre, como bien sabemos, tiene un control reflejo que va a estar dado principalmente por, ustedes recordarán que estos vasos sanguíneos cuando se dilatan, tienden un reflejo que tiende a volverlos a su reflejo, a su posición basal. Eso es lo que llamamos como la respuesta miogénica. Y lo contrario, si tiende a disminuir su tamaño, tienden a vasodilatarse. Es un reflejo propio del músculo. Y también hay un control, perdón, ese es el control miogénico y el control reflejo, que es el que mencioné ahorita, es el control que va a estar dado por las aferencias autonómicas, tanto simpáticas como parasimpáticas. Entonces, así se regula la tensión activa de una forma simpática y parasimpática y con el control miogénico, que es una respuesta propia y local del músculo. Muy bien, y ya entonces para terminar con lo de la fisiología, quiero que recuerden que pues dentro de lo que son los vasos sanguíneos, no todos tienen la misma presión crítica de cierre. Esto es un fenómeno que ocurre de manera diferencial en diferentes órganos. Yo puedo tener un órgano que tenga una tensión activa como la del vaso A y otro que tenga una tensión activa como la del vaso B. Y ustedes se dan cuenta que cada uno de ellos tiene lugares de intercepción diferentes sobre lo que va a ser el eje de las X y por lo tanto tienen menores presiones críticas de cierre aquí, el vaso que está más vasodilatado en comparación aquí, el vaso que está más vasoconstreñido. Si quisiéramos representar esto de una manera pues más esquemática, si yo a ambos vasos los sujeto a una caída de la presión y yo observo el cambio del flujo en el vaso A, yo me doy cuenta como este vaso A cae en esta medida, el flujo, conforme he disminuido la presión. Y el vaso B, con la misma caída de la presión, miren ustedes cómo cae mayormente el flujo. Si ahora le ponemos a esto nombres, pues resulta que les acabo de representar cómo ocurre la autorregulación dinámica del riñón y del intestino. Y aquí ustedes pueden entender por qué precisamente el riñón es tan susceptible a todos los eventos de hipoperfusión o de hipotensión, porque su relación presión-flujo hace que si se cae la presión un poquito, el flujo caiga más. ¿Vale? Eso en comparación a otros órganos como pueden ser el intestino o como puede ser el corazón. Bueno, entonces esta explicación de por qué el riñón es tan susceptible a los cambios de presión está dada principalmente por cómo es el control de su tono vascular y cómo está representado esto en el plano de presión-flujo. Y bueno, ya por último, les quiero dejar con las aplicaciones clínicas de esto. Espero que no estén así, que esto haya sido pues una oportunidad de aprender mucho y espero que me acompañen ya en esta última parte. Miren ustedes aquí, esto es la aproximación médica a lo que es la cascada vascular. Tenemos de un lado el funcionamiento de lo que es un vaso sanguíneo, su curva presión-flujo, ya observamos en condiciones dinámicas, si caigo el flujo, voy a llegar a este punto, y las venas, todos sabemos qué pasa en las venas, ¿no es así? Todos sabemos que en las venas cuando se cae el flujo, ellas van a alcanzar la presión media de llenado sistémico. La diferencia entre la presión media de llenado sistémico y la presión crítica de cierre es aproximada a lo que es el tamaño de la cascada vascular. Por lo tanto, el alto de mi cascada vascular va a ser aproximadamente a la diferencia que exista entre mi presión crítica de cierre y mi presión media de llenado sistémico. Por lo tanto, yo podría inventarme algunas maneras para cuantificar este fenómeno de la cascada vascular. Uno de esos estaría dado por realizar maniobras de perfusión en aquellos pacientes que estén, como es de esperarlo, ventilados mecánicamente, relajados, a quien yo pueda sujetarlos a este test, a esta prueba que es, sin lugar a dudas, complicada de hacer en cualquier día en una unidad de cuidados intensivos. Esta es una pausa inspiratoria
¿vale? Entonces una pausa expiratoria con una presión fija ahí en la vía aérea tiene esto como objetivo, entonces finalmente desafiar el sistema cardiovascular. ¿Qué va a hacer cuando yo mantenga una presión positiva intratorácica en un paciente que está ventilado mecánicamente? Lo primero que vamos a observar va a ser la caída del gasto cardíaco y posteriormente, ¿qué pasa? Pues las presiones venosas se empiezan a incrementar y lo contrario ocurre con las presiones arteriales. Las presiones arteriales tienden a disminuir. Venosas a aumentar, arteriales a disminuir y el gasto cae. Obviamente, si yo incremento demasiado, hago una pausa expiratoria con demasiada presión, pues finalmente puedo llegar a caídas de gasto cardíaco cada vez más grandes y así a cambios de presión más altos. Entonces, imaginen que yo hago precisamente eso y tengo una cuantificación invasiva de la presión venosa central y de la presión arterial. Lo que observaría sería básicamente estos puntos, cómo conforme yo presurice el paciente, el flujo cae en el lado venoso, conforme cae el flujo, en el lado venoso se incrementan las presiones y en el lado arterial ocurre exactamente lo contrario. Cuando cae el flujo, las presiones disminuyen. Si yo hago una regresión lineal a estos puntos, encontraré finalmente la presión crítica de cierre del lado arterial y la presión media del lado sistémico del lado venoso y así encontraré mi cascada vascular. Esa es una manera que, como ustedes se dan cuenta, puede ser complicada de realizar en todos los pacientes. Existen otras. Les he traído esta, que es hacer múltiples medidas de presión en diferentes momentos, tanto de presión venosa como en presión arterial, y después a estas múltiples medidas hacer también una regresión lineal, pero ya con unos métodos matemáticos más robustos, con el propósito de que con estas escasas variaciones que pueden ser producto de la respiración nada más o de alguna actividad que esté realizando el paciente, pues yo puedo finalmente trazar una regresión lineal que me permita entender cuál es la cascada vascular de los pacientes. Como ustedes se dan cuenta, pues este método puede ser un poco menos fino a la hora de estimar la cascada vascular. Y ya por último, entonces les traigo dos papers que han utilizado estas metodologías para hablar de lo que son las presiones críticas de cierre y la cascada vascular. Este paper es del 2023, este es de unos investigadores de Massachusetts, Chandra Sarkar es el investigador principal. Ellos evalúan cómo la perfusión tisular en pacientes de la UCI cardiovascular puede relacionarse con el pronóstico de estos individuos. Este es un estudio grandísimo, analizado de manera retrospectiva de 6.000 pacientes, en los cuales, miren, de manera muy interesante, solo tenían monitoría de presión arterial y frecuencia cardíaca, y con eso hicieron el método de interpolación. Midieron las primeras 24 horas de ingreso de los pacientes que llegaban a la UCI cardiovascular, podían ingresar por cualquier diagnóstico. Ahí ustedes se van dando cuenta de la calidad de este estudio. Metodológicamente es perfecto, pero tiene algunas salvedades. ¿Qué es lo que buscan estos investigadores? Básicamente, si yo tengo una medición de la presión arterial media, pues la pongo aquí, y si yo tengo una medición de la presión de pulso y multiplico esto por la frecuencia cardíaca, pues voy a tener al flujo. Aquí ustedes ven que los investigadores me invirtieron el eje que yo normalmente venía trabajando, donde el flujo está en las Y y las presiones están en la X. No importa, lo importante es saber que si yo trazo múltiples puntos de esta relación, que básicamente está constituida por mediciones de presión arterial y frecuencia cardíaca, podría desarrollar una regresión lineal que finalmente intercepte este punto en el eje de las Y, que va a ser en este caso la presión crítica de cierre, y ahí derivar la presión crítica de cierre de mis pacientes. Pues bien, esto lo hicieron ellos. Estas variaciones que voy a tener yo entre esta presión arterial media y lo que es este sucedano del flujo, pues van a estar dadas principalmente porque pues cuando yo registro una presión arterial de un paciente, esa presión va a variar poquito, pero va a variar principalmente por la respiración. Esa es la principal cosa. Y lo que ellos hicieron fue aquí calcular una gran cantidad de puntos, más o menos 100 puntos por cada minuto, y por cada minuto hacían un trazado de presión crítica de cierre y luego, pues entonces si tengo la presión crítica de cierre y tengo también la presión arterial media, pues la resta entre ellas dos me da la presión de perfusión tisular. Pero de manera muy interesante lo que ellos hicieron fue promediar en 24 horas cuáles fueron las presiones críticas de cierre en los 1440 minutos que componen las 24 horas del día.
Entonces, nuevamente, ahí hay otra importante salvedad para este estudio. Muestran unos gráficos muy interesantes, muy bonitos, como este, en el cual muestran cómo la presión de perfusión tisular aquí a la izquierda es independiente de la resistencia vascular sistémica. Ustedes se dan cuenta que aquí hay diferentes presiones de perfusión tisular dadas por unos colorcitos, donde los colorcitos representan la presión crítica de cierre. Y como es de esperarse, pues los que tienen mayor presión de perfusión tisular son los que tienen presiones críticas de cierre más bajas, que son los colorcitos azules, y los que tienen peores presiones de perfusión tisular son los que tienen presiones críticas de cierre más baja, pues el gradiente es más bajo. Pero si ustedes se dan cuenta, conforme incrementa la resistencia vascular sistémica, ambas curvas casi permanecen sin cambios. Lo mismo con el gasto cardíaco. Observen ustedes que la presión de perfusión tisular no cambia conforme se incrementa el gasto cardíaco, con lo que cambia es dependiendo de qué tan baja es mi presión crítica de cierre. Todo esto es muy lógico, pero lo demostraron con 6.000 pacientes, dando a entender entonces que la presión de perfusión tisular sí es un elemento que no va a estar determinado por otras condiciones diferentes como resistencia vascular sistémica y gasto cardíaco. Y lo que hacen después es identificar cómo esta presión de perfusión tisular se puede relacionar con desenlaces. Pues miren ustedes, aquí está este diagrama en el cual nos muestran la presión de perfusión tisular que está en esta escala negra y la presión arterial media en esta escala azul. Y ustedes pueden mirar aquí cómo los pacientes que tienen presiones de perfusión tisular más altas y presiones arterial medias más altas tienen estancias en UCI más cortas que aquellos que tienen presiones de perfusión tisular más bajas y presiones arterial medias más bajas. Desarrollan unos puntos de corte, que son los que aquí he representado, pero estos no tienen ninguna relevancia clínica para lo que les voy a contar más adelante. En cuanto a mortalidad, miren ustedes, mientras más baja es la presión de perfusión tisular, de aquí me voy del 45 al 20, pues mayor mortalidad. Y lo mismo con la media, mientras menor presión arterial media, tengo mayor mortalidad. Interesante el dato de la presión de perfusión tisular. A menor presión de perfusión tisular, pues peores desenlaces. Todo siendo muy consecuente con lo que acabamos de ver. Y aquí finalmente se representa la mortalidad en términos de presión de perfusión tisular, pero aquí lo que quiero que vean es cómo, si yo veo los pacientes que tienen el trazado continuo, que es aquellos que tienen presiones arteriales medias por debajo de 74 milímetros de mercurio, ustedes pueden observar cómo estos pacientes que tienen menos de 74 milímetros de mercurio se mueren más si tienen presiones de perfusión tisular de color morado, es decir, presiones de perfusión tisular bajas, lo que para este ejemplo de los autores fue menores de 34. Lo mismo podríamos decir con la MAP mayor de 74. Tienen buenas presiones arteriales medias, pero ustedes observan que aún así tengan buenas presiones arteriales medias, se mueren más aquellos pacientes que tienen presiones de perfusión tisular más bajas. Hasta ahí, todo muy interesante. Por lo tanto, la presión de perfusión tisular podría permitir estratificar mejor los desenlaces adversos en los pacientes. Todo esto medido con todas las salvedades que les acabo de decir. Pero ahora quiero que miren algo para finalmente hacer un análisis crítico de este estudio que pues fue publicado en una grandísima revista, pero vale la pena hacer un análisis fisiológico de lo que acabamos de decir. Si tenemos un paciente vasopléjico, ¿dónde va a tener su presión de perfusión tisular? La va a tener precisamente en este punto y su presión crítica de cierre en este punto. Por lo tanto, su presión de perfusión tisular va a estar representada por esta línea roja. Si tengo un paciente que se encuentra estable, entre comillas, un término que no deberíamos usar, pero digamos que aquí lo vamos a poner, ¿cómo estaría su presión de perfusión tisular? Pues aquí estaría su media y su presión crítica de cierre estaría acá. Claramente podemos observar cómo a mayor presión de perfusión tisular, pues claro, el paciente estable tiene una presión de perfusión tisular más grande que el paciente vasopléjico. Y yo les puedo vender a ustedes la idea que a mayor presión de perfusión tisular el paciente tiene mejor pronóstico. Pero, ¿qué pasa si yo reanimo al paciente? Miren, ¿qué pasa si yo a este paciente o tengo otro paciente y lo reanimo y obtengo esta gráfica que es la gráfica de color verde? Miren ustedes cómo está representada la presión arterial media y la presión crítica de cierre y cómo tengo ahora mi presión de perfusión tisular en el paciente que reanime. Para efectos prácticos,
ambas presiones de perfusión tisular son iguales. Pero si yo les pregunto a ustedes cuál probablemente está peor, es aquel que persiste vasopléjico. De tal forma que los que les quiero llamar la atención es con esto, es que puede no ser tan relevante solo mirar el número de la presión de perfusión tisular, sino que es muy importante saber yo con qué presión crítica de cierre estoy logrando esta presión de perfusión tisular. No es lo mismo tener una presión de perfusión tisular de 50 con una presión crítica de cierre de 20 que tener una presión de perfusión tisular también de 50, pero con una presión crítica de cierre de 40. Porque si yo les pregunto a ustedes cuál de estos pacientes tiene mejor tono vascular, espero que todos convengamos en que el de la derecha tiene un mejor tono vascular. Y si tiene un mejor tono vascular, probablemente está respondiendo adecuadamente a todas las intervenciones. Por lo tanto, pongo en duda de que tener una presión de perfusión tisular siempre equivalga a tener un mal pronóstico, por lo que precisamente les estoy diciendo. No podemos suponer que porque dos valores de presión perfusión tisular son iguales, los pacientes tengan el mismo pronóstico, sino que, como bien se dan cuenta, lo que va a determinar el pronóstico va a ser la presión crítica de cierre. Y esto es importante porque miren ustedes cómo finalmente la presión de perfusión tisular cae conforme yo al paciente le doy más vasopresores. Pues lógico, si yo le doy más vasopresores, el paciente va a incrementar su presión crítica de cierre y eso no estaría representando que la presión crítica de cierre sea mala, sino que yo le estoy dando mucho vasopresor y probablemente los pacientes que tengan más vasopresores, evidenciando esto por este score que vemos aquí, el score PIS, pues mientras más vasopresores le dé y más inotrópico, pues voy a tener, como ustedes observan aquí en la derecha, mayor mortalidad. Por lo tanto, más vasoactivo, menor presión de perfusión tisular, pero también más vasoactivo me va a disminuir el pronóstico. Ese es como el análisis crítico de este estudio de Chandresarkar. Y ya los dejo con este último estudio que se publicó hace muy poco en la revista de Analysis of Intensive Care, que es de unos investigadores que han publicado mucho del fenómeno de cascada vascular y ellos sí que encuentran unos datos muy interesantes. No analizaron 6.000 pacientes, analizaron una muestra de menos de 100 pacientes de posoperatorio de cirugía cardiovascular, utilizaron el método de presurización, que es el método un poquito más preciso, analizaron varios fenotipos y lo interesante es que analizaron el tiempo de llenado capilar. Una variable que, como bien sabemos, actualmente nos permite dirigir la resucitación del shock vasodilatado, especialmente el séptico. Miren ustedes qué interesante. Los pacientes que tenían ya un llenado capilar normal tenían una cascada vascular más grande en comparación a los pacientes que no tenían un buen tiempo de llenado capilar, eran pacientes que prácticamente no tenían una cascada vascular. Entonces, esto es interesante. Y no solo hicieron eso de hacer una medida al inicio, sino que hicieron una medida al inicio y una medida después de intervenciones en diferentes fenotipos, si yo estaba vasopléjico después del vasopresor, si estaba carente de precarga después de poner líquidos y si estaba con inotropía disminuida después de poner inotropía. Y lo que observaron fue el cambio del tiempo de llenado capilar versus el cambio de la cascada vascular. Y miren ustedes qué interesante, el tiempo de llenado capilar disminuye conforme la cascada vascular se hace más grande. Todo esto con una P significativa y un Spearman bastante interesante de 0.40. Por lo tanto, existe una correlación entre la perfusión tisular y el alto de la cascada vascular. Y miren ustedes aquí lo bonito de esto, y es que, como bien sabemos, la cascada vascular está compuesta por la presión media de llenado sistémico y la presión crítica de cierre. Y miren ustedes que fueron los cambios en la presión crítica de cierre, fue el incremento de la presión crítica de cierre, lo que finalmente se terminó relacionando con la disminución del tiempo de llenado capilar. Con los cambios de la presión media de llenado sistémico no se pudo observar ninguna relación, pero sí con los cambios de la presión crítica de cierre. Interesante. Esto refuerza lo que les comenté previamente. No es importante tanto la presión de perfusión tisular, sino realmente esa presión de perfusión tisular, yo con qué presión crítica de cierre la estoy logrando. Y este estudio nos permite estar de acuerdo, al menos en esa hipótesis. Y es finalmente esto, pues que si yo tengo mi cascada vascular un poco pequeña, porque está la presión crítica de cierre caída,
Pues si yo reanimo al paciente y lo desplazo hacia acá, pues mi presión crítica de cierre se vuelve más grande y el alto de mi cascada vascular se vuelve más alta y hay evidencia de que esto probablemente se relaciona con mejor presión de perfusión, perdón, con mejor perfusión tisular y esto a su vez con un mejor tiempo de llenado cardíaco, tiempo de llenado capilar. Pero pues, ¿qué hay de esto de que la presión de perfusión tisular sea igual a la PAM menos la presión crítica de cierre? Y aquí subí la presión crítica de cierre y la presión de perfusión tisular se cayó. Pues lo que quiero que tengan en cuenta es esto. Cuando reanimamos un paciente, lo que tenemos es una vasculatura totalmente vasoplégica, una presión crítica de cierre que está por debajo de la presión capilar. Y entonces aquí tenemos como nuestra presión de perfusión tisular es más alta, porque nuestra presión crítica de cierre está caída. Cuando yo reanimo al paciente y yo restablezco todas esas propiedades de su tono vascular, tengo el resurgir de la cascada vascular, puesto que la presión crítica de cierre se volvió más grande que la presión capilar y recuperé mi cascada. Y probablemente mi presión de perfusión por resucitación sea más pequeña que mi presión de perfusión tisular en condiciones de vasoplegia, pero gané presión crítica de cierre y finalmente es probable que la optimización de la cascada vascular refleje esta mejoría en el tono vascular y con eso mejorar presión crítica de cierre implique mejorar desenlaces. Eso ya es una hipótesis. Por último, las conclusiones. La perfusión es un fenómeno local y dinámico, es muy complejo. El sistema circulatorio, al componerse de tubos colapsables, genera fenómenos de cascadas que los discutimos ampliamente. La altura de la cascada puede ser irrelevante para el flujo, pero curiosamente termina siendo muy relevante para determinar la perfusión tisular. El fenómeno de cascada vascular protege la microcirculación de las presiones corriente abajo, por eso les mostré que la congestión solo afecta a partir de un punto a la perfusión tisular y las presiones críticas de cierre parecen ser muy importantes ya que indican un adecuado tono vascular, esto es algo que se tiene que seguir investigando y esto aún más. Un buen tono vascular probablemente esté reflejado por la integridad de la cascada vascular. Y con eso les quiero decir que este es un tema que está bajo construcción. Si tienen alguna pregunta o algún cuestionamiento, pueden dejármelo aquí a esta dirección de mi correo. Si les interesa investigar en esto, también estaré abierto a cualquier idea que ustedes tengan o a discutirla. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero podamos hablar luego de esto. Muchas gracias. Lo que sé, por su a todos, eh, gracias por entrar de seleccionar cómo podemos quisiera dar a los estados en los que no es intencional de la Camilo, yo no te estoy escuchando. Salud Santa Marta. Nos hablará de grupo de nuestra clínica, doctor. Eh, Si nos está escuchando. Camilo se le escucha entrecortado. Bueno, ¿Aló? Hola, doctor Camilo, es que no lo escuchamos, estaba escuchando muy entrecortado. Si quiere nos repite que creo que ya lo tenemos. No, se nos fue. Bueno, si les parece, vamos con la siguiente charla en aras de avanzar. Vamos con el doctor Gustavo Solano Sopón, quien nos va a hablar del protocolo EXUS, de la respuesta a la tolerancia a volumen. Doctor Gustavo, buenas noches y bienvenido. muy buenas noches. ¿Me confirman que me ven y me escuchan? Lo vemos y lo escuchamos, doctor. Bueno, perfecto. Mejor que no me presenten porque así paso más desapercibido. Mucho gusto, mi nombre es Gustavo Solano, soy intensivista, hace poco fui residente y pues hoy tengo el placer de venir a hablarles de un tema que me apasiona, que es más denso de lo que podemos hablar en el tiempo que tenemos, pero que vamos a tratar de resumir. Y tenemos que partir de un caso.
Una señora de 28 años con CID, una hemorragia poscesárea. La teníamos monitorizada, el monitor decía que tenía respuesta a volumen, estaba en condiciones adecuadas para que la BBS nos predijera respuesta a volumen, teníamos un sangrado evidente y pues la paciente se le expandió entre líquidos y hemoderivados y la paciente, pese a la expansión, no mejoraba. De hecho, deteriora su hemodinamia y la lesión renal persiste en detrimento. Y es ahí como a la cabecera del paciente tenemos que preguntarnos qué puede estar fallando en nuestro abordaje si tenemos en teoría un predictor de respuesta a volumen que debería estar mejorando la perfusión en nuestra paciente y darnos un mejor estado, pero no es así. Segundo, ¿cómo voy a confirmar eso? ¿Qué estrategia tengo a la cabecera del paciente que me permita evaluar por completo este estado y cómo lo monitorizo hoy día? Ahí es donde la ecografía juega un valor muy importante, porque todos estamos familiarizados con el protocolo Rose y entendemos que hay diferentes fases de la reanimación, ¿verdad? Que es la fase de reanimación, optimización, estabilización y después de evacuación o de descongestión. Sin embargo, se nos olvida muchas veces que existe esto aquí abajo, que es el riesgo de daño, y que ese riesgo de daño inicialmente pues es impredecible, pero una vez nuestro paciente está estable, podemos llevarlo a través de la acumulación de líquido, lo que antes se llamaba GIPS, que era el síndrome de aumento de la permeabilidad global, lo que definimos como FAST. Pero por mucho tiempo nos frenamos en la idea de la respuesta a volumen, que la tenemos ampliamente establecida y que nuestra paciente era positiva. Aún así no mejora. Y partimos después de la idea de la sobrecarga, donde buscábamos que una sobrecarga definida por nosotros en cuidado intensivo es el peso, el balance acumulado en litros del paciente entre el peso por 100, pero pues si esto da más del 10% es tardío, ya requiere que nuestro paciente esté mal. Y si nuestro paciente ya está sobrecargado, esto se correlaciona con mayor disfunción orgánica. Entonces, ¿es mandatorio esperar a que tengamos ese daño hecho o podemos empezar desde antes? Allí parte el concepto entonces de tolerancia a volumen. No solo hay que preguntar si nuestro paciente responde, no solo hay que preguntarnos si está sobrecargado, sino preguntarnos si con cada gota de volumen que le vamos a poner a ese paciente, él va a poder sobrepasarlo, sobrellevarlo, aguantarlo, sin que eso lleve a disfunción orgánica. Y esto es importante porque ocurre tan temprano como en la fase de resucitación. Y recuerden que aún los pacientes respondedores, que dijimos que el 50% responden a volumen antes del Fénix, aún no tuviéramos pruebas de respuesta, pero aún más si somos cuidadosos y solo le ponemos líquidos a los respondedores, ellos responden solamente durante la primera hora y aún más de ese 50%, el 30 al 50% que responden pueden tener intolerancia. O sea, yo puedo ser respondedor e intolerante al mismo tiempo. Puedo estar mejorando el gasto cardíaco a expensas de empeorar la disfunción orgánica. Y es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta la curva de Frank Starling y le ponemos el componente de Maric, digamos que en un paciente sano, un primer bolo me va a aumentar el gasto cardíaco y no me aumentaría el ELWI, que aquí está representado por la línea roja. Un segundo bolo me lo puedo aumentar un poquito más, con un impacto más importante del ELWI, y un tercer bolo pues sería peor. Pero nuestro paciente crítico no funciona lineal, sino que desde ese primer bolo que le hace beneficio, le estamos haciendo daño. A tal punto que esos 30 cc por kilo que tanto han defendido en la Surviving Sepsis Campaign son básicamente un ataúd de líquido para nuestro paciente porque estamos empeorando el desenlace y que aún si no usamos 30 podemos estar haciendo daño. Aún más, si nos vamos a la idea de poner vasopresor temprano, pues el estudio Arise Fluids demostró que aún con una diferencia de volumen que es discutible, ¿verdad? Que no voy a discutir los desenlaces de este estudio, solamente nombrar que no hay impacto en mortalidad. O sea, aún aunque yo al paciente le ponga vasopresor temprano, no estamos impactando en mortalidad, probablemente porque estamos eligiendo mal nuestros pacientes. Pero lo que también podríamos plantearnos como hipótesis es, entonces, ¿en qué paciente, verdad? Esos 1000 hacen la diferencia y esos 1000 cc los llevan a ese 5% de pacientes que hicieron edema pulmonar. Eso es lo que nos permite evaluar la tolerancia. Nos permite evaluar en qué momento estamos reanimando bien a nuestro paciente. Y hay muchísimos índices. Pues habrá quienes partan de la idea que una PVC de más de 12 es un predictor de por respuesta. Y si está estudiado, una PVC muy alta, bien medida, traduce que no hay respuesta. 12, inclusive 15 así evaluado. Habrán otros como el Getty y la vena cava. Pero tenemos en cuenta que el Vexus es una ventaja porque nos permite a la cabecera del paciente evaluar no solo la aparición de eventos adversos, sino el impacto en el tiempo. Y en la variación, y es importante resaltar que en el estudio original, los estudios Babén y Rola, pues le hicieron una población cardiovascular, una cirugía cardíaca, y le hicieron diferentes subtipos de Vexus,
clasificaron de diferentes formas y se dieron cuenta que el C es el que mejor les controlaba. Eso es una condición de su diseño de estudio que pues después evaluaremos cómo lo podemos evaluar, pero la correlación del diagnóstico de ellos era que el VEXUS C, evaluado de esta forma, correlacionaba mejor con aparición de lesión renal y requerimiento de terapias de descongestión en el paciente. No impactó significativamente mortalidad ni en otro desenlace. Y estos son los desenlaces. Solo lo pongo aquí para que tengamos la idea en la cabeza que S correlacionaba con lesión renal. ¿Listo? Y es por eso que lo buscamos. Porque dijimos, bueno, con el VEXUS entonces vamos a hablar la sobrecarga de volumen. Y ojo, que aquí les voy a hablar de sobrecarga y después les voy a demostrar por qué el VEXUS no es sobrecarga sino tolerancia. Pero la hipótesis original de este trabajo es que el VEXUS evaluaba la sobrecarga. ¿Listo? La técnica no es compleja. Nuestro paciente tiene que estar en decúbito supino. Debemos ubicarnos del lado derecho del paciente con un equipo optimizado, elegir bien nuestra sonda. Una sonda sectorial o una sonda convexa son las ideales. El seteado debería ser un seteado de abdomen o abdomen fast o abdomen general. Es el que se recomienda como estándar, especialmente para la evaluación del Eagle, tanto por vena hepática como portal. De pronto para el renal sí debemos mover un poquito la escala. Y si usamos el Doppler, el cardíaco, perdón, tenemos en cuenta que debemos ajustar nuestra escala de Doppler. Para toda la escala del hígado, 40-50 milímetros segundos. Y para el renal, bajarlo un poquito de 15 a 20, inclusive hasta 25 está recomendado. Pero también la velocidad de barrido debe ajustarse de 50 a 66.7 centímetros por segundo, especialmente en los pacientes cuando estamos utilizando la sonda sectorial. Y luego vamos a evaluar de forma sistemática partiendo de la cava a ir a la vena hepática, la porta y la arteria renal. En ese orden porque requiere que seamos sistemáticos en la evaluación. Ahora, ¿qué representa desde la fisiología el VEXUS? Por mucho tiempo nos hablaba de que evaluamos la presión en la aurícula derecha. Hoy día modelos fisiológicos nos dicen que no, ya que aún con presiones normales en la aurícula derecha yo puedo tener VEXUS elevado. Y aún cuando las presiones en la aurícula derecha mejoran, no siempre correlaciona con una mejoría en el retorno. Probablemente lo que nos representa son todos estos fenómenos que van de la mano del retorno venoso y que incluyen la presión media de llenado circulatorio, la presión en la aurícula derecha y la presión de cierre. No nos evalúa un número, sino nos evalúa cómo están interactuando todos estos fenómenos y nos representa el tono máximo que está teniendo ese componente vascular venoso en la circulación. Pero además, lo que nosotros vamos a evaluar a través de todo lo que estamos viendo ahorita, al evaluar el flujo de la vena hepática y de la porta, es cómo impacta, ¿verdad?, el flujo normal y cómo cambia la sobrecarga y cómo cambia la disfunción ventricular derecha y cómo cambia la caída de la presión media de llenado circulatorio o el aumento de la presión en la aurícula derecha, cómo ello termina generando una alteración en las ondas de flujo venoso. Y esto pues es lo que vamos a tener que evaluar, es decir, tenemos que extrapolar una onda de flujo de presión venosa central, que la evaluaremos y la equipararemos a la onda de presión de flujo venoso en la porta, en la vena hepática, discúlpeme, y entenderemos que todo lo que esté por debajo de la línea de cero es un flujo anterógrado que va hacia el corazón y todo lo que vaya por encima del cero es un flujo retrógrado que se va a devolver hacia el componente vascular y hacia los órganos, definiéndonos la sobrecarga. Y es así como vamos a empezar a hacer el estudio. Lo primero que dijimos era evaluar la cava, y la cava no es tan compleja. Partiremos de una vista subxifoidea, 1 a 2 centímetros por debajo de la apófisis sifoides, con nuestro transductor orientado inicialmente hacia las 3 del reloj, y haremos un giro desde las 3 del reloj hacia las 12, tratando de pasar de un eje largo a un eje corto a un eje largo, de una vista axial a una vista longitudinal, donde podamos evaluar bien la anatomía. Tengan en cuenta que vamos a evaluar que hay dos vasos y que tenemos que concentrarnos en la cava, por lo cual hay que tener unas referencias anatómicas que nos permitan identificar bien cuál es la cava y cuál es la aorta, ¿verdad? La cava queda más a la derecha, la aorta queda más a la izquierda. Parecería sencillo, pero no es la única forma de verlo. La cava llega a la aurícula derecha, veremos la unión atrocava y debemos tratar de evaluar la unión atrocava como una referencia importante para poder identificar que nos encontramos evaluando cava, pero aún más, podemos hablar diferencias anatómicas entre las dos estructuras. Y es que la vena, por definición,
está del lado derecho, las paredes son más delgadas, su diámetro cambia no significativamente durante la respiración, discutible si esto ocurre o no en estados de sobrecarga, y desemboca en la unión cava, ¿verdad? Además se observa como abrazada por el hígado. Miren que el hígado está acá y se ve como la cava se relaciona estrechamente con él. En cambio, la aorta se orienta más a la izquierda, tiene paredes mucho más gruesas, a veces calcíficas, aunque también se puede ver calcificaciones en la cava en pacientes muy añosos y con comorbilidad. No hay una vena hepática que correlacione, aquí se ve el origen de la hepática, aquí no. Sin embargo, algunas veces podríamos ver el tronco celíaco y confundirnos. Pasa muy por debajo del corazón, no llega a la unión atriocava. Aquí no se ve una correlación con la unión atriocava y no hay parénquima hepático alrededor. Aquí sí hay parénquima hepático, acá no hay parénquima hepático. Entonces ya las diferenciamos, ahora las mediremos. Para medirlas hay que diferenciar bien dónde las medimos, porque miren que aquí, que es la unión entre cava, no colapsa, pero aquí colapsa demasiado, y aquí tenemos una cava gigante que no colapsa, que está directamente relacionada con el origen de la hepática. Entonces medirla en diferentes lugares no es la idea, sino que debemos, como siempre, estandarizar. Y esa estandarización se ha planteado hacerlo 2 centímetros por debajo de la unión entre cava y por lo menos 1 centímetro de distancia a la confluencia con la vena hepática común. Ese es el sitio adecuado para hacer la medición, ya que tendremos un menor impacto del flujo sanguíneo circundante. Esta sería más o menos la medición de los 2 centímetros, ¿verdad? Y miren cómo estamos aproximadamente 1 centímetro por debajo de la hepática. Ahí sí, nuestra primera medición la veremos hacer ahí, y si nuestro Vexus mide menos de 20 milímetros o 2 centímetros, cuando la puntuación es cero y no habría intolerancia o sobrecarga, que ya hablaremos de diferenciar esos términos, y si es mayor, pues en ese caso deberíamos proceder al siguiente punto. Si nuestra cava es menor a 2, deberíamos quedarnos allí, porque en teoría no correlaciona por Vexus en sobrecarga ni intolerancia. Pero esto tiene sus bemoles. Y el primer fenómeno es el fenómeno del cilindro. Si yo hago una medición en eje largo solamente, probablemente yo mida falsamente el diámetro si no estoy evaluando en todo el centro el diámetro. El diámetro real está aquí, y si yo lo mido acá, no va a medir los dos. Acá mide 17 y acá mide 20, pues este me dará para frenar el protocolo y aquí continuaré. Por lo cual es importante hacer una visualización de varias cosas. El modo M, pues se va a ver directamente impactado por esto. Por eso se ha discutido mucho de qué forma debería medirse. Y unos autores recomiendan hacer la medición en el eje corto. La medición del eje corto, primero, no fue la validada por el estudio original de Rolle y colaboradores, y también presenta alteraciones. Miren cómo la anatomía puede colapsar mucho o colapsar muy poco dependiendo del punto donde la miramos. Y aquí el problema es que no tenemos en cuenta el efecto de las afluentes, como aquí, en esta primera imagen de la derecha, mucho del flujo se irá hacia la hepática y aquí estamos mucho más alejados de la hepática, por lo cual la recomendación original es no medirla en el eje corto. Se debe medir idealmente en el eje largo. Ahora, en el eje largo también pasan cositas. Y es que si yo la mido aquí, a nivel de la unión trocava, probablemente el impacto de la respiración y de los fenómenos inducidos por la respiración y el diafragma van a generarme un colapso importante, mientras que si yo la mido un poco más abajo, tenga una mejor visualización. Así que es importante esa distancia mantenerla para evitar fenómenos que me eviten una medición óptima. La recomendación hoy día del protocolo del doctor Rolle y colaboradores es hacer la medición a través de un eje largo, 2 centímetros por debajo de la unión atriocava, al menos 1 centímetro por debajo de la unión, el origen de la hepática o de la confluencia de la hepática realmente. Así esto significa bajarse 1 centímetro más, medirlo en el eje largo, no en el eje corto, y no medirlo en modo M, ya que el modo M puede ser mucho más susceptible de variar a lo largo de las respiraciones. Sin embargo, en estudios observacionales o cuando tengo duda, yo podría evaluar en eje corto y evaluar el tamaño y la forma. En población no occidental, sea en asiático, sudeste asiático y japoneses, pues esta medición de 20 milímetros todavía no está del todo validada, y por ello también dicen que uno podría mirar el diámetro y la forma. Si uno observa una cava que se ve pletórica y redonda, podría uno continuar con el protocolo. Sin embargo, esto está todavía en estudios de investigación. La recomendación que les puedo dar es quedarse con esta, 2 centímetros abajo, y medirlo en el eje largo, en modo B, no en modo M ni ningún otro. ¿Listo?
Ahora sí partimos de esa idea, haciendo el protocolo que queramos. Si nuestra cava mide menos de 2, nos quedamos quietos. Si mide más de 2, pasamos al siguiente punto. Y ya pasaremos de la ventana subsifoidea a la línea axilar media. En esa línea axilar media tendremos que evaluar el hígado. Realmente para evaluar la hepática, que es el paso número 2, se puede evaluar en cualquier punto. Se puede evaluar desde el punto subsifoideo, desde un punto intermedio con línea axilar anterior, desde un punto de línea axilar media o línea axilar posterior. Eh, Entendiendo que pues, las tres venas hepáticas van a ser evaluables. La más frecuente a evaluar viene siendo la izquierda o la media, pero la derecha o la media, que son más susceptibles de evaluarse y menos probable que nos las falsee la ventana gástrica. Sin embargo, tengan en cuenta que pueden medirlo en cualquiera. Lo importante es encontrarse el signo del boni o del conejo, que viene siendo este en esta vista longitudinal y esta en la vista axial, y luego de eso elegir muy bien el sitio donde lo vamos a medir. No se recomienda medirlo en la confluencia, no se recomienda medirlo a menos de 1 centímetro del origen o de la confluencia de una rama. Se puede medir en cualquiera, a la izquierda, media o derecha, pero no en la común ni en las confluencias. Eso es lo único importante para este punto. Para posicionarnos adecuadamente, línea media axilar y vamos a irnos 2 a 3 centímetros hacia cefálico y luego a inclinar nuestro transductor hacia posterior. En esa evaluación vamos a evidenciar mucho mejor la visión del glifo que les mencionaba. Y si yo tengo dudas de qué estoy viendo, pues en condiciones normales y en planteamientos normales de nuestro ecógrafo, la vena hepática va a pintar azul por el flujo que se aleja de nosotros. Si yo tengo aún más dudas, pues podré identificar muy bien la anatomía y tratar de, en esa identificación, posteriormente, poner el modo color, y esto es lo que estamos viendo en tiempo real, ¿verdad? Esa evaluación, entonces, nos va a permitir después evaluar el flujo y poner nuestro gate, nuestro medidor de muestra de Doppler dentro de este vaso. Sin embargo, la recomendación es que lo hagamos siempre en correlación con el electrocardiograma, porque los fenómenos que vamos a ver en esa onda de pulso se correlacionan muy bien con el electrocardiograma. Es así como deberíamos tener la posibilidad de hacerlo siempre con conexión electrocardiograma y ese módulo en nuestro ecógrafo. Es ahí lo complejo. Muchas veces no lo tenemos, muchas veces nuestro ecógrafo no lo soporta, o si lo soporta con el transductor cardíaco. Así que revisen muy bien de qué forma lo pueden hacer, porque si no los permite con el transductor curvo, tienen que evaluarlo con el cardíaco a ver si de pronto eso es lo que se los permitirá. Y tendrán que hacer el seteo de la programación que les mencioné. Y luego de eso vamos a correlacionar todas estas ondas con el electrocardiograma y la morfología normal. ¿Qué es lo normal? Que hay una onda A pequeña que ocurre con la contracción auricular o posterior a la misma, que corresponde un poquito al fenómeno de flujo retrógrado que hay con la conducción auricular, tanto el líquido que va hacia el ventrículo derecho como aquello que se devuelva hacia la aurícula. Es mínimo en condiciones normales y puede estar ausente en fibrilación auricular. Luego tenemos una onda S que representa el flujo anterógrado cuando el ventrículo eyecta, la válvula tricuspidia baja su anillo y permite pues, que la aurícula aumente su tamaño, permitiendo un flujo desde el componente hepático hasta la aurícula derecha mucho más marcado. En condiciones de ausencia e intolerancia, esto será marcado. En intolerancia, pues se verá disminuida esa onda y finalmente invertida. Una onda V, que es usualmente despreciable en cuanto a lo que se logra observar, casi no se evidencia y representa la fase de sístole ventricular con el cierre de la válvula tricuspidia, donde la devolución del tamaño de su anillo hacia la posición normal va a mantener un poquito de flujo que puede devolverse hacia el hígado, pero que en condiciones patológicas no llega ya. Y en la onda D, que será mucho más pequeña, que representa un flujo enterógrado en el llenado ventricular, ¿verdad? Cuando la presión, en el llenado auricular, discúlpeme, en la diástole del ventrículo, cuando la aurícula está llenando el ventrículo, la diástole ventricular ocurre y el flujo de la hepática a la aurícula derecha y de la cava a la aurícula derecha, perdón, será constante. Pues en condiciones patológicas esta morfología se pierde y lo que vamos a ver es cómo estas ondas cambian de morfología y empiezan a invertirse. Esa onda A, que usualmente era pequeña, puede verse aumentada de tamaño. La onda S puede volverse más pequeña que la onda D debido a que hay mucho mayor presión en esa fase de llenado. El llenado diastólico ventricular no existe por el aumento de las presiones y esa intolerancia se manifiesta y en fenómenos mucho más graves, llevándome a la inversión completa de la onda S y la D.
Y eso es lo que veremos, un patrón de flujo invertido, donde el patrón S mayor que D es normal, el patrón D mayor que S es de alteración leve del flujo, y un patrón invertido de onda S positiva con D negativa es un patrón de flujo reverso. Aquí tenemos algunas mediciones hechas por nosotros, solo para mostrar que es un poco más fácil de lo que pareciera. Aquí tenemos una evaluación de la hepática y miren cómo se observa. Eso está hecho con un dispositivo Handle, que es un Butterfly, así que no es tan complejo y se puede hacer en menor cantidad de recursos. Sin embargo, tengan en cuenta que aquí perdemos pues la visualización electrocardiográfica. Tenemos que tener en cuenta todos los fenómenos que pueden alterar nuestra morfología, que ya mencioné y los dejo aquí para no tener que detenerme, pero también vienen fenómenos que pueden ocurrir de interpretar mal. Este primer reporte de un flujo hepático, donde parecería que esto es una S y esto es una D y podríamos leer como un flujo normal, pues cuando ponemos el electrocardiograma nos damos cuenta que lo que está correlacionado con el QRS es la onda más pequeña, por lo cual en vez de ser un patrón S mayor que D, es un patrón D mayor que S y hay alteración del flujo leve. En este segundo grupo, donde vemos lo que podríamos interpretar como una onda S positiva y una onda D negativa, un flujo inverso, una alteración severa del flujo, cuando ponemos el electrocardiograma, miren que la onda S y la onda D están en relación directa con la onda negativa está en relación directa con el QRS, por lo cual esto es una fusión de la D y la S, esto es un estado de PR prolongado en este paciente y esta interpretación es un patrón normal, por lo menos, no un patrón severo como veíamos acá. Y por último, en este último, veo lo que podemos interpretar como S y Ds simétricas en tamaño, probablemente son todas Ds porque nuestro paciente tiene una fibrilación auricular. Entonces es importante siempre tener en cuenta el electrocardiograma. Y esto en relación a la sonda que estoy utilizando, esto está medido con una sonda convexa en seteo de abdomen, esto está metido con una sonda sectorial en seteo cardiovascular, donde no pusieron el barrido entre 50 y 66, como les mencionaba, por lo cual se ve diferente, sin embargo sigue siendo de S mayor que D, S mayor que D en este patrón. Listo. Y así siempre tener esta visualización. Anotamos qué nivel de alteración de flujo hay y pasamos al siguiente. Vamos a la porta. En la porta vamos a quedarnos nuevamente en esa línea axilar media y vamos a ir ahora a desplazarnos hacia caudal y hacia angulación anterior. Y allí vamos a evidenciar un vaso largo con ramificaciones mucho más pequeñas, no tres simétricas, sino pequeñas. Y cuando le pongamos el Doppler color, usualmente, si está bien seteado, va a pintarse de color rojo. Un flujo que se acerca a nosotros, porque recuerden que es un vaso arterializado, modificado, ¿verdad? El gate, en este caso, debe posicionarse lo más lejano que podamos de la arteria hepática, que va a estar por aquí abajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una medición muy cerca de la arteria hepática, como por ejemplo aquí, miren lo que va a pasar. Aquí voy a tener el flujo portal y voy a tener algunas otras vistas de un flujo arterial hepático, por lo cual debemos posicionarlo lo más alejado que podamos del flujo de la arteria hepática. Y en ese orden de ideas, medir entonces el flujo, ¿verdad? En un modo pulsado de el flujo en la porta. Y vamos a medir no solo la morfología de esta parte, que es lo que estamos, sino la variación. Vamos a medir la velocidad máxima y la velocidad mínima y vamos a hacer el cálculo de la variabilidad, que será la máxima menos la mínima entre la máxima por 100. Y dependiendo de esa variabilidad podemos establecer el nivel de disfunción de mi paciente. ¿Cuál es ese nivel de disfunción? Ese nivel de disfunción de alteración del flujo será leve si es menor al 30% de la variabilidad, normal si es menor al 30, levemente alterado si está entre el 30 al 49 y severamente alterado si es mayor al 50%. Y en ese orden de ideas tampoco es tan complejo. Aquí tienen 3 reportes hechos por nosotros en ecografía con nuestro equipo Handle que les mencionaba. Aquí encontramos la porta roja, le ponemos el gate, lo evaluamos y encontramos un flujo con una variabilidad baja. Aquí tenemos un flujo un poco más organizado y van a ver una variabilidad muy marcada, ¿verdad? Esta nos dio 56%, esta nos dio para 29%, y si no estoy mal, esta nos dio para 40% en ese momento en la medición, que por tiempo no le alcanzo a mostrar aquí. Y ya tenemos 2 de las mediciones, la hepática y la portal. Ya sabemos cómo diferenciarlas, no solo será el color, también sus ondas de pulso y qué interpretamos de cada una de ellas, ¿verdad? Anotados el nivel de alteración de ese flujo, podemos ir a un desempate y es la circulación renal.
Existe amplia discusión si debemos medir o no este flujo. Sin embargo, es importante hacerlo a pesar de que es el técnicamente más limitado, porque tenemos que hacer bastantes variaciones. Primero vamos a buscar nuevamente en nuestra línea axilar, pero ahora posterior, y vamos a angular hacia anterior y posterior. Vamos a hacer abaniqueo. Vamos a abanicar nuestro transductor de tal forma que nos permita evidenciar esto. El riñón en su totalidad y permita evaluar el flujo. Aquí nos está mostrando el flujo, se me está trabando la imagen, pero debemos buscar las arterias interlobares. No debemos buscar ni las arterias segmentarias, ni las principales, ni las arqueadas, porque esas son las que nos permitirán evaluar mejor. Y debemos tratar de ir aumentando progresivamente el Doppler color hasta que logramos obtener el flujo aquí y evitemos los fenómenos de Sprackling, que es ese destello en la pantalla frecuente que se nos orienta, nos aparece cuando tenemos muy alto el color. En ese orden de ideas, como vamos a tener vasos arteriales y venosos al mismo tiempo, vamos a ver una fase positiva por encima de la línea cero de nuestra medición, que va a representar la fase arterial, y una línea negativa por abajo que nos va a representar la línea venosa. La línea arterial no va a ser de nuestra evaluación, sino va a ser la morfología de la fase venosa. Y esa fase venosa debe ser continua todo el tiempo, monofásica. En alteración leve del flujo se va a ver bifásica pulsátil, y en alteración severa del flujo se va a ver monofásica pulsátil. Y esto entonces lo notaremos. ¿Y para qué lo notamos? Porque partiendo de la de nuestra vena cava, y si ya midió más de 2 centímetros, vamos a evaluar cuántos patrones hay de anomalía de flujo severo y vamos a clasificar el grado de Vexus. Si hay ninguno en grado severo, será grado 1. Si hay uno nada más en grado severo, será grado 2, y si hay 2 o más en grado severo, será grado 3. Y esto es lo que denominan ellos como el patrón Vexus 3 del estudio original, Vexus 6, perdón, que se hizo en el estudio original. ¿Y qué significa esto? Pues en estudios múltiples se trata de evaluar, y en lo que se dio mayor correlación fue en la posibilidad de que se correlacionara con la presencia de lesión renal aguda. Y sí, probablemente hay en un paciente que tenga un Vexus más alto una respuesta, pues una tendencia a usar tempranamente diuréticos y una menor probabilidad de llegar a terapia rotacional cuando se identifica. Aún más, cuando se evalúa la modificación en el tiempo, probablemente la disminución del Vexus en 1 grado o más se correlacione con menor probabilidad de mortalidad. Esto en población con falla cardíaca. Sin embargo, esto significa que a todo paciente con Vexus, así como de pronto utilizábamos con otros métodos de evaluación de la intolerancia, deberíamos utilizar diuréticos, y la respuesta es parece que no. Inclusive, esta población, este estudio, que es muy interesante, es un estudio prospectivo español, evaluó población con tromboembolismo pulmonar, y lo que encontró es que entre mayor iba aumentando la disfunción ventricular, o sea, entre más severo iba siendo el grado del tromboembolismo pulmonar, había mayor probabilidad de encontrarnos un Vexus elevado. Sin embargo, en este caso en particular, la variabilidad de la vena porta, y en menor medida la renal, tenía mucho mayor correlación con la severidad del TEP y la disfunción ventricular derecha frente a la cava y la vena porta por encima de la hepática, la renal, y la vena cava, que no tenían una asociación directa con la severidad del tromboembolismo pulmonar, lo cual nos hace pensar si realmente todos estos fenómenos son siempre susceptibles de utilizar diuréticos, o si nos representan mucho más que solamente la sobrecarga. Estudios inclusive han tratado pacientes con hipertensión pulmonar, y esta imagen me la robé de internet en una charla que me encontré, pero es que es hermosa. Como un paciente con hipertensión pulmonar, ¿verdad? Le evaluaron el Vexus y teníamos una alteración inversa del flujo de la vena hepática y una variabilidad severa del flujo en la porta. Y después de la terapia diurética, en un paciente que persistía la disfunción ventricular derecha porque tenía hipertensión pulmonar, miren cómo el uso de diuréticos normalizó el flujo portal sin impactar directamente en el flujo de la vena hepática. Es decir, que puede que sus componentes individuales también funcionen en la monitoría de la descongestión. Y esto ocurre similar en este otro caso de ese mismo charla que me encontré, que es muy interesante, que era un paciente cuya causa de disfunción era un taponamiento cardíaco, donde teníamos un patrón severo, un patrón pues sin alteración de la vena hepática, pero teníamos un patrón severo en la porta, y teníamos un patrón severo, pero un patrón bifásico
en la renal, lo cual nos daba para un Vexus 2 al menos, y después del tratamiento mejoró este paciente sin tener alteración en la vena hepática. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el Vexus en su totalidad debe evaluarse por completo para poder identificar muy bien el problema del paciente, pero que la solución no es siempre diurético, sino resolverle al paciente el problema, porque en este paciente, para resolverlo, pues el impacto fue hacer el drenaje del derrame. Siempre relaciona con lesión renal aguda. Este metaanálisis dice que no. Probablemente sí es cierto en la población de cirugía cardíaca, pero no es tan cierto en la población general y no tiene una correlación tan fuerte con mortalidad en la población general, lo cual nos hace entender que no debe evaluarse solamente como un predictor de lesión renal ni de sobrecarga. Otros estudios inclusive han demostrado que yo puedo tener fenómenos de intolerancia y fenómenos de respuesta a volumen al mismo tiempo, hasta en el 25% de los pacientes. Y no quiero que lean todo este texto, solo que entiendan que aún en grados de congestión antes mi paciente puede ser respondedor a volumen. Y eso es interesante porque me hace llevar a estudios y propuestas como esta, que es una copropuesta del doctor Kenny y del doctor Rolla y otros estudiosos, y es combinar el diagrama de falla cardíaca de Forster-Diamond para poder establecer unos perfiles, estableciendo perfiles en el eje de las Y, donde el BTI sea mayor a 18, menor a 18, y en el eje de las X, donde el Vexus sea 1 o 0 y un Vexus 2 o 3. Y me establecerá que se correlacionaría muy bien con los pacientes en el componente de arriba, con BTI normal y bajo Vexus, lo que llamamos seco y tibio. En el 2, el que llamamos húmedo y caliente o tibio. En el 3, el que llamamos frío y seco. Y en el 4, el que llamamos frío y húmedo. Y esto, pues, podría hacernos entender cómo reanimar nuestro paciente. ¿Por qué? Porque en diferentes escenarios podríamos entender que más allá de evaluarnos la sobrecarga, el Vexus me permitirá decir en un paciente que es tolerante y respondedor, que puedo utilizar volumen, en uno que es intolerante y respondedor, que debo utilizarlo con precaución o evaluar otras medidas, al igual que en el que no es respondedor, pues no deberíamos usarlo, pero aún más, que en un paciente que es intolerante y no respondedor, jamás deberíamos utilizar volumen como primera medida, llegándonos a la idea de que esos pacientes que con 1000 cc tuvieron un desenlace mayor de edema pulmonar en el Arise Fluids, pues podrían estar dentro de este grupo de pacientes, siendo volúmenes muy pequeños, lo que llevó a esa sobrecarga. Y es así como este trabajo, el doctor Guinot, importante detractor de los trabajos originales y quien quizás más ha debatido la correlación del Vexus con la sobrecarga de volumen y lo evalúa más como una medida integral de monitoría, nos daría mi conclusión. Y es que para poder evaluar el Vexus debemos hacer ese protocolo y siempre correlacionar tanto el flujo como el componente cardíaco, porque recuerden que yo les estoy planteando una integración, que ya les voy a mostrar ahorita fisiológicamente dónde está, y establecer si mi paciente tiene un componente de función cardíaca normal y un componente de congestión importante, probablemente lo que tenemos es una congestión mediada por volumen y en ese paciente el diurético sería la solución. O puedo tener pacientes que tengan un componente cardíaco normal y un componente de congestión anormal, y en ese caso tenemos que hacer un manejo mixto con diuréticos, soporte inotrópico y pues manejo ventilatorio en caso de que haya disfunción ventilatoria. Y por último, cuando el componente de intolerancia del Vexus puede darme en relación a una falla cardíaca, ¿verdad? Pues en ese paciente deberíamos entonces tratar de utilizar mucho más el CPAP y el uso de inotropía temprana. Y es así como planteó la idea de que el Vexus fisiológicamente es una forma de monitorizar todos los determinantes del retorno venoso, no aquellos que están en relación al ventrículo izquierdo, pero hacia aquellos que están en relación al ventrículo derecho. Es decir, no me trata de evaluar la presión transmural del ventrículo izquierdo, pero sí me integra. ¿Y qué me integra? ¿Se acuerdan de esa pirámide invertida, esa imagen invertida que nos presentaba la charla anterior, donde teníamos en un lado la presión de cierre y en otro lado la presión de llenado circulatorio? Pues invertimos esa presión haciendo inversos los valores. Tenemos que la correlación entre esa presión de cierre y esa presión media de llenado circulatorio va a darnos la presión en la aurícula derecha, que debe ser vencida para permitir ese flujo, y que el Vexus nos representa la base de ese triángulo, y de tal forma nos representa la interacción entre el tono vascular venoso, entre la presión en la aurícula derecha,
la presión media de llenado circulatorio. Y si lo combinamos con las presiones y el gasto cardíaco, el monitoreo del ventrículo izquierdo, pues probablemente nos permite entender mucho más cómo se compone ese componente de retorno venoso y de llenado de la aurícula derecha. Así que nuestra misma paciente que tenía un choque refractario le hicimos un Vexus y lo que encontramos es que tiene una cava dilatada, una porta con pulsatilidad del 100% y disfunción del ventrículo derecho porque tenía un signo de la D. Esa paciente que le hicimos, cambiamos nuestro abordaje, nos dimos cuenta que además de todo esto, la CID tenía un componente no solo eh, antifibrinolítico, sino de generación de fibrina. Tuvo ese paciente un TEP en ese periodo agudo, lo ultrafiltramos, la estabilizamos y después se intervino por trombectomía, mejoró la disfunción del ventrículo derecho y pues nuestra paciente, que antes suponíamos que todo era en relación a la presencia de hipovolemia, terminó teniendo un componente de sobrecarga interesante. Probablemente en este punto no les logré dar todas las respuestas que ustedes querían. El tiempo y la hora hacen difícil resolver todo esto, pero sí los dejo con esa frase tan interesante. Y yo lo que les quiero dejar son dudas, muchas dudas para que apliquemos esto, para que lo repitamos y lo repliquemos. Y para que entendamos que el Vexus no es una medida, sino es una forma de monitorizar nuestros pacientes de forma continua. Gracias por la invitación y espero verlos más adelante. Muchas gracias, doctor Solano, por su excelente presentación y creo que complementa bastante la primera charla del doctor Caicedo. Quisiera a continuación abrir el espacio de discusión. Sabemos que por tiempo de pronto algunos van a ir abandonando la sala, pero quisiera aprovechar a aquellos que están con nosotros. Por favor, pueden abrir el micrófono y presentar las dudas, inquietudes o puntos de discusión que quieran proponer. Si alguien quiere tomar la palabra, puede levantar la mano y le concedemos la palabra. Mientras tanto, quisiera darle las gracias al doctor Solano por su excelente presentación. Siempre me ha generado la inquietud porque a lo largo de los últimos 10 años, en cuidado intensivo, pues hemos como pasado por corrientes. Al comienzo nos apasionaba la PVC, luego la PVC empezó a caer en desuso porque nos dimos cuenta que no era tan buena predictora de líquidos. Posteriormente se desarrolla el concepto de la congestión e intentamos avanzar en la definición de la tolerancia a líquidos. Entonces, me gustaría de pronto preguntarle, en su experiencia y en lo que ha logrado aprender de los pacientes, ¿usaría el Vexus para predecir la tolerancia a líquidos? Y como segunda pregunta, si de pronto alguien en el público también quisiera participar, o el doctor Caicedo, a la luz de la PVC, es decir, si yo tengo un paciente en el cual puedo medir la PVC, ¿qué dato o qué más allá de la PVC me puede aportar el Vexus? Entendamos dos cosas. Primero, PVC, variable estática, Vexus es una variable dinámica de monitoría dinámica. De entrada sabemos que las variables dinámicas tienen la ventaja de que nos permiten evaluar el impacto. Ese sería el primer punto. Es una variable dinámica que nos permite monitoría. Segundo, una PVC alta por encima de 12, inclusive por encima de 15, estamos claros que esos pacientes ni responderán y ya tienen disfunción ventricular derecha. Pero ¿significa la disfunción ventricular derecha sobrecarga? Les demostré que no siempre es un sine qua non. Les mostré ahorita una imagen de un paciente con hipertensión pulmonar en el cual le mejoramos el Vexus porque lo pasamos de un grado 3 o un grado 2 a un grado 1, aunque persistía, por ejemplo, con la presencia de disfunción en el flujo hepático, pero nuestro paciente aún así tendría que tener una PVC alta, porque ese paciente tiene una hipertensión pulmonar severa. Entonces, la capacidad de monitorizar dinámicamente al paciente, primero, y la capacidad de evaluarme los fenómenos retrógrados de sobrecarga superan aquello que la PVC nos puede dar solo con un valor. Si bien ambos nos pueden decir, ojo con este paciente, probablemente le va a hacer daño ese volumen, en el tiempo y en la capacidad de monitorizar la respuesta a la terapia, la PVC no es superior o por lo menos no está validada en lo que yo he leído como una medida superior. Sí, yo creo que también estoy como de acuerdo en ese punto. Hay algo que siempre me ha generado la inquietud y es, así como el concepto de respuesta a líquidos se ha interpretado en función de la capacidad que tenemos de incrementar el índice cardíaco luego de un bolo de cristaloides, ¿cree que de pronto podríamos a futuro pensar que
con un test de elevación pasiva de los miembros inferiores definir la tolerancia a líquidos. Es decir, aquel paciente que yo le elevo los miembros inferiores, si eleva el Vexus, o sea, cambia el Vexus o eleva el ELWI o cambia el Luz Score, podríamos así predecir la tolerancia a líquidos. O sea, ¿cómo lo cree usted que podríamos integrar eso con los que tenemos en la actualidad? Hay abordajes que utilizan esa combinación entre la evaluación de la capacidad de las piernas y medición no solo del BTI, sino medición del Vexus. Todavía los estudios pues, son muy observacionales y números muy pequeños de pacientes, pero algunos de ellos han correlacionado con mayor aparición posterior en aquellos que aumentaba el Vexus cuando le elevaban las piernas a lesión renal. Y en el Vexus ID evaluaron similar BTI temprano y la evaluación del Vexus al ingreso. Y en aquellos en que inicialmente no tenían respuesta, pero generaban intolerancia, en esos pacientes a 72 horas hubo mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal. Entonces sí, probablemente sí nos pueda predecir la aparición de intolerancia temprana. Sin embargo, faltan estudios que nos permitan establecer con qué precisión lo logran. Hay De una acuerdo, pregunta del doctor. doctor Creo Andrés que Ruiz que hay que dejarlo allí que está muy interesante. el doctor, eh, el doctor Ruiz nos pregunta, si tenemos una vena cava inferior de tamaño normal, ¿tiene alguna utilidad valorar los flujos hepático y portal? Uy, esa pregunta es dura. Les voy a responder en palabras del doctor Rola y del doctor Venelos, que nombré previamente, pues son de quienes me he leído lo que he podido y he visto lo que he visto. Ellos dicen que no. Ellos dicen en sus trabajos originales que basados en el estudio original del trabajo, no debería medirse con una cava inferior a 20 milímetros los demás valores. Sin embargo, los estudios posteriores que han demostrado heterogeneidad en poblaciones como la séptica, en poblaciones generales no cardiovasculares, es posible que sí. Y es posible que el flujo hepático y portal sean los dos más importantes en esa población. Entonces, en la población cardiovascular, les debo decir, el Vexus debería aplicarse como está, porque es donde está validado, pero estudios más recientes aportan que el portal y el hepático sean mucho más importantes que la cava, entendiendo que el 25% de los pacientes sanos que son deportistas pueden tener venas cavas dilatadas tempranamente, que la hipertensión abdominal o la valsalva o la misma presencia de ascitis puede colapsar la cava y falsearnos el valor. Entonces, faltan estudios que lo valoren, pero diría yo que en población no cardiovascular sí podríamos hacerlo. Y de los tres, ¿cuál sería el más sensible en cuanto a determinar congestión venosa? Uy, el trabajo original hablaba de la cava. Sin embargo, eso era en el perfil C. En el perfil del trabajo original hablaba de la hepática. En el del C, en el tipo D, hablaba más de la hepática. Entonces, a la luz del que estamos aplicando actualmente, el C. A la luz de la evidencia más reciente, probablemente la vena hepática viene siendo bien medida, el más confiable que nos representa con mayor correlación a los derechos. No sé si conocen algo de la porta por encima, hasta donde tengo esta información. Yo estoy de acuerdo, doctor, yo estoy de acuerdo y es curioso porque cuando uno mira, pues las tendencias siguen siendo cada vez somos más detractores de la PVC y cada vez hemos sido más detractores de la vena cava, pues abunda la literatura en cuanto a los pitfalls que tiene para la interpretación del estado de volumen y la capacidad de respuesta a líquidos y el grado de congestión. Y ha sido pues personalmente he tenido el debate con muchos editores de revistas porque ellos parten de desestimar per se el valor que puede dar la cava. Sin embargo, cuando vemos el estudio original, que sabemos que fue en pacientes cardiópatas y eso hace que digamos, la validez externa pueda verse limitada en otros contextos, la vena cava sí le aportó la capacidad predictiva de predecir el desenlace de lesión renal aguda. Ahora bien, yo creería también como para aportar a la pregunta del doctor Ruiz, que a futuro valdría la pena, y hay estudios que lo han intentado evaluar, el impacto que puede tener cada componente individual. La pregunta es cómo podemos graduar esas alteraciones. Hay escuelas que he visto que lo proponen de 0, 1 o 2, de acuerdo a si la alteración es leve, pues es normal, leve, moderada, en cada una de los componentes y así lo gradúan, pero como usted lo mencionó, eso no está tan estandarizado y pues en la actualidad lo que más soporta la evidencia es el protocolo de Vexus C. Por Claro, mencionar un doctor. estudio, hay un estudio reciente, creo que es del año Ujú. 2023-2022, que evaluó la predicción solamente del flujo hepático y el flujo renal en
la aparición de lesión renal aguda en población general, donde cerca de un 30 y tanto por ciento era población séptica. Y en ese grupo de pacientes, solamente esos dos valores, el renal y el hepático, predijo con buena correlación la aparición de lesión renal aguda. No lo he leído a la profundidad, pero pues como para llegar que miren, sí, hay estudios que en población fuera de la cardiópata han predicho que parámetros aislados, sin hacer el protocolo completo, puedan predecir la aparición de este tipo de alteraciones. Así es. Quisiera hacerle la pregunta al doctor Caicedo y pues sentarme en ese tema de la congestión. Y es, digamos, entendemos que hay diferencias en cuanto a la respuesta que pueden tener los pacientes en función del posterior a iniciar el soporte vasoactivo, el cambio que van a tener en cada uno de los parámetros de los gradientes vasculares, es decir, desde la presión arterial media hasta la presión crítica de cierre, la presión media de llenado sistémico y la presión venosa central. Entonces, quisiera hacer la pregunta de ¿cómo podríamos manipular nosotros o hacia dónde podríamos inclinarnos en la manipulación de la presión venosa central en función de mejorar este gradiente? ¿O en qué pacientes pensaremos que definitivamente se beneficien más o se van a ver más afectados por el incremento en la presión venosa central? Bueno, miren que empezaron diciendo que la PVC no servía tanto y ahorita la pregunta va en torno a la PVC. Entonces, Es correcto. la Todos los PVC, caminos confluyen a la PVC. todo llega a la PVC, de acuerdo. Es un La zombie en PVC, medicina crítica. la PVC hay que saberla ver. Yo creo que estoy de acuerdo pues con todo lo que han dicho como variable de respuesta a líquidos, pues no debemos usarla, pero pues dice mucho acerca del estado hemodinámico de los pacientes la PVC, y yo creo que ninguna herramienta del cuidado crítico no es dinámica. Todas las medidas que tomamos de un paciente son dinámicas. Nosotros nunca miramos una PVC y nos tapamos los ojos y no volvemos a ver ninguna PVC más, sino que vemos la PVC que pasa con sus cambios. Respecto a la PVC, claramente ella viene siendo perjudicial para la perfusión tisular en la medida en que se vulnera la cascada vascular. Ya veíamos que la cascada vascular podía ser vulnerada por las congestiones que son muy altas, entonces congestiones severas van a hacer que mi perfusión tisular dependa de la presión venosa central. Igual los estados de vasodilatación. Convencionalmente, todas las UCI se han manejado hace unos 20 años por PVC y presión arterial media, y los resultados no eran malos. Los resultados pues han mejorado, pero no porque hayamos dejado de usar la PVC, sino por otras cosas. Entonces yo creo que en esas condiciones de vasodilatación y de congestión, mirar la PVC sigue siendo útil y le sigue dando a uno luces acerca de cómo está la interacción del ventrículo derecho con la carga arterial que lo rodea. Finalmente, mi concepción de la presión venosa central es que es el resultado del acoplamiento del ventrículo arterial derecho con sus condiciones de carga, y de ahí parte el Vexus y parte pues todo lo que bien acaban de mencionar ustedes. ¿En qué condiciones? Pues yo te entendí tu pregunta, era busco descender la PVC para optimizar al paciente. Pues creo que serían las condiciones que acabo de mencionar, y pues la manera de hacerlo pues creo que es, no sé si entendí bien tu pregunta, si orientado hacia cómo manipular esa PVC, pues uno la puede manipular con la mejoría del funcionamiento cardíaco, como puede ser con la optimización de la función de bomba, que conllevaría al descenso de las presiones de llenado y a la mejoría de la presión venosa central, en el caso de que el paciente responda adecuadamente a la optimización del volumen sistólico con inotrópicos, y en otro caso, pues, como ustedes saben, con la depresión volumétrica por los métodos que ustedes consideren, pues, emplear. Diálisis, diuréticos. Gracias, doctor. No sé si esa fue tu pregunta. No sé si esa fue tu pregunta. Sí, iba orientado a la siguiente pregunta, y es, pues sabemos que del estudio original del lactato, el doctor Jan Baker, hubo un subgrupo de pacientes que recibió de butamina, y que a partir de ahí se plantearon la hipótesis de que probablemente la butamina, al tener un efecto vasodilatador, podía tener un efecto mejorando el flujo microcirculatorio. Entonces quisiera preguntarle, ¿existen diferencias en el efecto que puedan tener en ese gradiente de presión arterial media a presión crítica de cierre, a presión media de llenado sistémico, a PVC, en cuanto a los diferentes vasoactivos que tenemos y los inotrópicos? Es decir,
¿Será que de pronto ese efecto que se logró en el estudio de lactato no fue por mejor pues, vasodilatar la microcirculación, sino bajar la PVC al colocar un inotrópico? O si colocarnos la adrenalina, pues empeora más la presión crítica, pues, empeora el gradiente o en comparación con la vasopresina. No sé si eso lo han explorado o cómo podríamos inferir eso. Pues mira, eso es una pregunta muy difícil. Nosotros ahorita vamos a publicar un estudio donde mostramos un poquito la respuesta de lo que fue algunos pacientes de Andrómeda que vinculamos aquí en la fundación y que recibieron terapia con el famoso test de inodilatador que se emplea en Andrómeda. Pues el inodilatador lo hemos empleado desde Rivers en el manejo de la sepsis, pero si uno va, su uso data desde mucho antes, donde se usaban dosis más altas. Es una pregunta muy buena la que tú haces, porque realmente no sabemos cómo actúa de manera detallada. Yo te podría decir que lo que sabemos es los efectos macrocirculatorios, que son los que bien acabas de decir, pero sabemos, y hay algunos datos de eso, que muestran cómo la respuesta del tiempo de llenado capilar al suministro de dobutamina probablemente no esté mediado por factores macrohemodinámicos, sino por factores microhemodinámicos, y ahí es donde valdría la pena investigar, porque la forma de aproximarnos a esas modificaciones del tono o a esos reclutamientos de la vasculatura, producto bien sea del incremento del flujo o del incremento de la presión conductora, no lo sabemos, conlleve a mejorar la perfusión tisular, pero lo que te puedo decir es que curiosamente el efecto inodilatador de la dobutamina parece estar mediado más que todo por efectos microcirculatorios. Lógicamente, también hemos encontrado algunos datos donde la mejoría de algunas variables cardiocirculatorias también se relacionan un poquito al suministro de la dobutamina, y yo espero que podamos ver ese paper en este año, si lo logramos publicar. Sería excelente poder revisarlo. Entonces... Y lo de la PVC, sí. Y la PVC, claro, ahí nos queda la duda, el efecto de la PVC y cómo la inotropía mejora también el retorno venoso al mejorar el performance del ventrículo derecho también. Entonces, eso es muy difícil de dar a entender. Bueno. Okay. Doctor, muchas gracias. Sí. Bueno, quisiera darle las gracias al doctor Caicedo y al doctor Solano. Veo que no hay más preguntas en el chat. Antes de finalizar, quisiera a todos primero darles las gracias por acompañarnos también y quisiera invitarlos a participar de las actividades de recolección que está promoviendo la asociación en pro de apoyar todas las víctimas de esta catástrofe que acaba de vivir el país. No siendo más, les agradecemos por la participación y esperamos vernos entonces el día de mañana en el mismo horario para continuar con el segundo bloque de las charlas del Grupo de Ultrasonido y Accesos Vasculares de la asociación. Tengan una feliz noche y muchas gracias a todos. Hasta luego.